cuando empezamos con lo bueno. Yo voy a fijarme más o menos en ustedes y empezamos. Yo voy a buscar. En primer lugar, agradecer y darle la enhorabuena tanto a María Fernanda como a Sergio como a Marta que nos hayan dado esta charla y que estén aquí en esta sede de Izquierda Unida compartiendo con todos nosotros y con todas nosotras, pues transmitiéndonos esta información y transmitiéndonos este saber y en el que podemos participar. Mi pregunta es muy corta para no quitar tiempo a los demás. ¿Hay algún país o región del mundo en donde se esté aplicando la renta básica? Y si no se está aplicando, en algún país o región del mundo en donde se esté aplicando, digamos, algo aproximado o encaminado a conseguir esa renta básica? Voy a contestar yo. No hay un país que tenga aplicado lo que estamos defendiendo en este momento. Hay cosas muy parecidas. Por ejemplo, en Alaska hay una renta básica que se llama, que no es una renta básica porque está ligada al petróleo, me parece que es una no sé cómo se llama, no me acuerdo exactamente. Va ligada, es una fundación que, dependiendo de los precios del petróleo, reparte una cifra entre las personas que hay ahí, pero esto lo que se hace es, primero, para que ahí haya 4 gatos y no haya 3, porque si no se irían, y desde luego está ligado al petróleo en este momento. Yo no sé si fue el momento en que el petróleo deje de funcionar, la cosa tal, no existe una renta básica tal. Hay cosas muy parecidas. En Brasil se ha movido una especie de renta de inserción, que es verdad que por lo menos con el gobierno de Lula se lanzó muy adelante y llegó a una gran masa de pobres, no sé dónde está. Bueno, aquí en España tenemos lo más parecido que creíamos en Extremadura, que ya hemos visto, que sigue siendo un subsidio a parados, a gente donde tienes que demostrar, estamos en lo que estamos. Si desde el principio consideramos que la renta básica es un derecho, cuando hablamos de derecho no tienes que demostrar nada. Vamos a ver, la sanidad es un derecho, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene algún problema en que la mujer de botín vaya al médico? ¿A que no? Es lo mismo, si es un derecho no tenemos que estar demostrando nada. Una renta básica como la que se propone aquí, a día de hoy no existe. Y no por nada, no es por un problema, es lo que estábamos comentando, no es un tema económico. La renta básica es un problema político, de voluntad política que no hay, porque es una bomba de relojería. Para cualquier poderoso, la renta básica es una bomba de relojería. Y estamos viendo por qué, ¿no? Ahora mismo no hay ningún país que la tenga. Perdón, sí, Rafa, eras, ¿no? Bueno, sí. Bien, primero decir que la renta básica efectivamente considero que ayuda a la libertad económica, ¿no? Pero no a la libertad económica que te hablan los capitalistas, que es que puedes poseer todo lo que quieras, porque al final cuando yo tengo mucho, poseo todo, pues lo que estoy haciendo es que el resto no tenga, y que para que ellos comer tengan que trabajar para mí y plegarse a mis designios. Entonces la libertad económica de unos pocos es la esclavitud económica de muchos. En cambio, si mi pan, cuando el pan de la mayoría no dependa de la arbitrariedad de una persona, sino que ellos puedan desarrollar libremente su actividad económica sin tomar eso, entonces sí hay libertad económica, no es lo que hay ahora. Entonces me parece un paso, pero quiero decir unas dudas que tengo con respecto a la renta básica universal bajo este sistema, ¿no? Es decir, ya estaríamos hablando del paso 2, que es que si a todo el mundo, el que tiene trabajo y al que no tiene trabajo, etcétera, etcétera, le está dando un dinero al Estado, tal cual, no tendríamos encima de su sueldo, no se crearía un problema de inflación grave al final por las propias tendencias del mercado, ¿no? Hay tanto dinero en circulación, pues ajustamos los precios al dinero que tiene la gente, de modo que al final, aunque estemos gastando un montón de dinero de estatal en dar renta básica, bueno, redistribuyendo realmente, pero al final la gente que cobra esos 600 euros no le dan, de momento no le dan, porque hombre, si es el umbral de la pobreza, pues subirá el umbral de la pobreza, será más dinero, pero encima del sueldo, pues me da la impresión de que al final se van a mantener las diferencias entre el que solo recibe la renta básica y al final no va a llegar al fin de mes también, porque los precios subirán, porque el que está cobrando también. Otra cosa es que encima las empresas digan, pues como el Estado te da X dinero, pues yo te bajo el sueldo y así ahí más contenemos la inflación, y lo que estamos haciendo al final es que el Estado subsidie a las empresas pagando el sueldo de los trabajadores. Entonces, no habría, a lo mejor, eso se ha tenido en cuenta, supongo, cuando se ha hecho esto. ¿Por qué no ocurre esto cuando a mí me parece que es una lógica
normal de cómo funcionan los precios, la ley de oferta y la demanda, masa monetaria de circulación por los trabajadores y demás. ¿Cómo no ocurre esto? Hombre, sin cambiar la ley, pues se puede hacer, pues no, lo que es el salario mínimo lo cambiamos en concepto de renta básica asegurada por la empresa. Y ya está claro que cuando tú trabajas ya ese dinero no lo pone el Estado, lo pone el contratante. Pero yo es un problema que veo, pero espero respuesta a eso. Yo creo que aquí los tres vamos a hablar. De entrada yo te comentaría una cosa, es decir, una sociedad sin renta básica como la que tenemos ahora, evidentemente las condiciones las marca el sistema tal cual está. Los ciudadanos no pintan nada. Yo me imagino una sociedad con renta básica, si hubiera la renta básica, en que los ciudadanos tendrían en sus manos una herramienta que al menos podría influir en cualquier devenir económico que ocurra en la sociedad. Es decir, una sociedad que tenga, teórica, lógicamente, porque hay que pensar una cosa, si mañana se implanta la renta básica, no esperen que después de siglos, con unas características determinadas de funcionamiento, de la noche a la mañana va a hacer esto un cambio. No es así. La realidad es que durante un periodo de años, la presencia de la renta básica en la sociedad va a poner un poco de desajuste, evidentemente. Pero al final, en la trayectoria normal de una sociedad en la que haya renta básica es que las personas van cambiando, teóricamente habría que ver lo que va a ocurrir, sus puntos de vista sobre cómo funcionan las cosas. De tal manera que si hay una empresa que se atreva a decir, mira, como ya tú tienes la renta básica, pues ahora te pago menos. Bien, el trabajador tiene en sus manos una herramienta, y los sindicatos tendrían una herramienta de poder decir hasta aquí llegas, porque no lo aceptamos. Podría ocurrir o no, eso ya dependería. En la sociedad se podría gestar una serie de movimientos cooperativos en las que las personas, al tener renta básica, podrían tener la iniciativa de crear actividades que de otra manera no ocurrirían. La influencia en los precios se podrían hacer de alguna manera en la que el poder que tú tienes con una renta básica puedes llegar a coordinar movimientos sociales que impidan una serie de cuestiones en esa dirección que tú estás diciendo. Evidentemente, cuando se llegue a una renta básica, que espero que sea, no sé en cuánto tiempo, la transformación social que se debería dar por la propia inercia de los acontecimientos, es que la población se vaya implicando en el control económico de la sociedad. Hasta ahora la economía es una cosa muy confuso, déjalo en manos de los economistas. No, hay que empezar a darnos cuenta de que la economía también nosotros tenemos parte de influencia en ella. Y la renta básica es una herramienta que, si el proceso normal vamos a decir, educativo de la población en el conocimiento de este tema, podría llevar a entender conceptos como lo que está diciendo y a intentar evitarlo. Se trataría de una cuestión, lógicamente, con la cabeza que tenemos ahora, con las condiciones actuales, es difícil pensar que haya una posibilidad por parte de la sociedad de controlar eso que has dicho. Yo pasaba así. No, simplemente diría que no pensemos que la renta básica es la alternativa y la panacea ahora para resolver el mundo. Esto no nos confundamos. No venimos a decir, a proclamar aquí en la tabla no sé, traemos la renta básica y con esto vamos a... No. La renta básica no es eso. La renta básica lo que sí es, y que estamos convencidos de que es una herramienta que va hacia el corazón del sistema. Y en el camino lo veremos. Tendremos que cambiar, ¿verdad? Tendremos que cambiar muchas cosas y reordenar muchas cosas, pero eso será en el camino. Como herramienta, digamos que es una herramienta posible ahora, pero que además apunta hacia un cambio, hacia una transformación que está en nuestras manos hacerla y que va a estar acompañada de otras herramientas, no solamente esta. O sea, pongámosla en su justa medida la renta básica, no la magnifiquemos como si fuera aquí ahora, ya llegó el comunismo. No. Esta pregunta es para Sergio, el compañero Sergio. Tú dijiste tanto entendillo sobre el dinero y enhorabuena por la exposición, me pareció bastante pedagógica. Que a los banqueros se les permitía tener un capital determinado, por ejemplo 100, inventarse 150. ¿Qué raya de expresión es? Sí, ¿qué raya de expresión es? A ver si lo puedes explicar. ¿Te lo puedo explicar? No sé si tengo... Sí.
Bueno, pues yo soy capaz porque es que es muy Pero bueno, sencillo. me parece una locura. Sí, es que este tipo de cosas son de esas que normalmente se ocultan detrás de la ingeniería financiera porque interesa que la ciudadanía siga pensando que eso no es para nosotros, eso es para los especialistas. Pero la base de todo esto, mira, vi una película que duraba como 2 horas, se supone que es la caída de Lehman Brothers, y aquí lo que se planteaba, Margin Call se llamaba, era el nivel límite en donde, fíjate tú, era tan simple todo el planteamiento de 2 horas de película que consistía en dijeron la frase en décimas de segundo que era la bomba que estalló todo y se llamaba hipoteca. Es decir, que cuando uno intenta entender la caída de un banco hay que ir a la raíz que no se ve por la superficie, la raíz está oculta y la raíz es el crédito bancario. Cuando tú quieres esclavizar a un pueblo le das un crédito. A Ucrania le van a dar 14.000 o 15.000 millones de euros. ¿Sabe cuál fue la primera condición? Recorte. ¿Le suena? ¿Y sabe lo que van a hacer? Subirles el petróleo. Es decir, cuando yo te doy un crédito y el Fondo Monetario Internacional son los grandes bancos del mundo, te doy un crédito, ya eres esclavo mío. Ya no tienes escapatoria, no hay forma de pagar eso. Es imposible. Porque además tienen controlado al otro. Entonces, la palabra clave es hipoteca. Entonces, ¿en qué consiste un crédito? O la reserva fraccionaria, perdona, déjame ver cómo te lo podría explicar. Tú vas al banco y te entregas 100 euros, ¿vale? Entonces, el Banco Central Europeo te permite que el 2% de ese dinero se quede en el banco. Eso es impepinable. Es un poquito más, con más detalle, probablemente Pedro me puede corregir. Sí, creo que lo han pasado al 1% o al 2%, pero bueno, en resumidas cuentas, hay un porcentaje que estaba funcionando hasta hace como 5 años antes de la crisis, que es el 2%. Es decir, tu banco tiene 100 euros míos y te dice, mira, deja 2 euros en tu cuenta corriente, en la cuenta corriente. Los 98 restantes puedes prestarlo a otras personas. Entonces, tú imagínate que tienes, no sé, eres el banco, tienes los 2 euros y dices, ¿y ahora qué hago con los 98? Se lo presto al otro y al otro. ¿De acuerdo? Pero es que cuando el otro consiga los 98 euros, lo normal es que el dinero vuelva al banco o al mismo o a otro, y ese otro banco, el mismo, va a recibir 98 euros, pero puede dejar 2%. Haciéndolo exactamente, sería el 2%, serían 96 y pico, pero vamos a hacerlo de 2 en 2. Entonces el nuevo banco recoge 98 y dice, me quedo con 2, presto 96. Esos 96, cuando los recoja cualquier persona, lo lleva al mismo banco a otro y ese otro banco tiene la autorización del Banco Central de decir, ahora me quedo con 2 de los 96 y presto 94. Y así sucesivamente. Resulta que de un apunte informático, al final los 100 euros se convierten en 5.000. Eso está demostrado y además la propia Reserva Federal Americana, creo que la Reserva Federal, pues son 12 bancos en Estados Unidos de la Reserva Federal, tiene un librito que lo explica y te lo larga. O sea, como decir, mira, usted se lo digo y ustedes son tontos y además no se enteran. Pues resulta que ese dinero es así, está establecido, tiene una gráfica y al final tú ves, se multiplica por 50. Es puro arte de magia. Arte de magia, señores. O sea, el dinero de los bancos es inventado y nosotros tenemos que producir objetos y regalárselos a ellos cuando no tengo dinero para devolvérselos. Es un insulto a la inteligencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes una reserva fraccionaria del 2% y el 98% puedes dar y puedes multiplicar, resulta que la banca va teniendo, ¿cómo te diría yo? O sea, tú le pides al Banco Central Europeo como banco una cantidad, pues luego eso lo puedes multiplicar tantas veces que es un insulto. Es decir, ganan tanto dinero, que yo no sé si ustedes conocen lo de Rumasa, por ejemplo. Tuvo la inteligencia, José María Ruiz Mateo, dice, hombre, si esto es un negocio. Creó bancos propios, Banco Atlántico lo creó él. Tenía tantos empleados en sus empresas y dice, esto es un negocio. Por eso daban unos intereses más altos que el resto de la banca. Por eso se lo cargaron, lógicamente. Es decir, cuando tú penetras en el corazón de la bestia bancaria, dices, esto es una cosa... O sea, es difícil de entender. Cuando te metes, hay un libro que les recomiendo de Ellen Hobson Brown, una chica que es la presidenta de la banca pública de Estados Unidos, es un coco, tiene un libro magnífico, se llama Telaraña de deuda. Ahí hay frases de grandes personajes de políticos y económicos en donde demuestran cómo el poder bancario es una especie de pulpo que cuando ya llega, y ha llegado, por eso se han quitado la máscara, Goldman Sachs gobernó Grecia, Italia, el Banco Central Europeo. O sea, cuando llegan ya es una cosa tan monstruosa que dice, ¿cómo me lo quito de encima?
Por eso insisto, y a lo que decíamos, ¿no? Que el dinero no hay otra cosa, lógicamente. Pero es que resulta que la herramienta del poder, o sea, ¿cómo puedo yo imponer mis condiciones? Con el dinero. Y además le doy la posibilidad a mis amigos, los banqueros, para que multipliquen el dinero. O sea, no sé si quedó claro cómo sí, es el mecanismo. Es decir, pero es que es increíble, ¿no? Sí, es difícil de creer. Sí. Eso ha hecho que la burbuja inmobiliaria sea una cosa imposible. ¿De dónde sale la capacidad productiva de los pueblos para tener tanto dinero? Es imposible. O sea, ahora España tiene que devolver 1 billón y pico de euros y es incapaz de producir la deuda que debe. Es imposible. No hay manos para poder trabajar. ¿Por qué? Porque la deuda llegó y ahora, es que vivieron por encima de sus posibilidades. Y ahora te pongo condiciones. ¿Por qué? Porque viviste por encima de tus posibilidades. Y ahora vienen los recortes. ¿Por qué? Porque te portaste mal. Es decir, crean las condiciones idóneas para además echarte en cara de que te has portado mal. Y ahora soy yo el bueno que vengo a ponerte las condiciones. Eugenio. Bueno, hay una cosa que me parece también muy interesante del tema de la renta básica, ¿no? Un poco también la reflexión que hacía Rafael, ¿no? O sea, la renta básica es una herramienta de empoderamiento de los pueblos, o sea, y permite al revés, o sea, si resulta que yo tengo una renta básica y el empresario me quiere bajar el sueldo, pues mire, simplemente como tengo resuelto mi existencia, puedo mandarlo de paseo, cosa que hoy no podemos. O sea, garantizar el derecho a la existencia nos permite un margen de clase, como clase trabajadora, como pueblo, para negociar colateralmente lo que nos dé la gana, o sea, y nos ponen una condición de privilegio para decir, oiga, es que por ahí no paso, ¿entiendes? O paso y mañana me largo. O sea, pone realmente al mundo de la especulación del banco y de la empresa en otro escenario totalmente distinto, ¿no? Por consiguiente es una batalla que tampoco es fácil de ganar, porque eso no es una ILP y tal, si usted quiere batallarlo, mucho tiempo, se conquistará espacio, otra vez habrá derrotas, ¿no? Pero yo creo que es importante rescatar el derecho a decidir, porque el derecho a existir, también tiene otros activos que todavía se nos están escapando. Por ejemplo, ahora mismo está subiendo la factura de la luz. Y hay un concepto nuevo que se llama la pobreza energética. La pobreza energética es cuando pagas más del 10% de tus ingresos para el suministro eléctrico, para usar energía. Si sigue subiendo el consumo del residuo, pues a lo mejor habrá que subir. Entonces hay nuevos elementos incorporados. Por ejemplo, la pobreza ambiental. Tú para tener un aire limpio tienes que coger una guagua e irte lejos porque vives en un medio contaminado. Para tener derecho a disfrutar de los bienes comunes, como es el agua, tienes que pagarlo. O sea, la conquista no solo va en el tema de la renta, sino también en lo que se llaman los bienes comunes, que permiten la existencia. El aire, el agua, la tierra, ¿sabes? Entonces, hay que ir repensando el tema de la renta básica, completarla con la renta de los bienes comunes, ¿no? Que un bien común es el aire, la energía, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir avanzando también en esa línea que por ahí nos están metiendo todavía muchos pobres, ¿no? Entonces, hay otra ventaja también que tiene el avance de la renta básica, y es que permite a los iguales, como se llama la renta básica de los iguales, a transmitir entre nosotros. O sea, los ricos tienen el dinero, pero nosotros tenemos la fuerza de trabajo. O sea, ellos para poder generar riqueza tienen que prostituirnos como trabajadores. O sea, ellos tienen el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo. El tiempo para hacer cosas, para formar cooperativas, para comprar y vender entre nosotros. O sea, tenemos el trabajo, tenemos el tiempo. Con un mínimo de renta podemos cambiar muchas más cosas, ¿no? Lo que pasa es que hay que empezar a jugar con todos esos elementos, ¿no? Yo creo que es una iniciativa que va a avanzar, pero que no va a ser fácil tampoco de ganar, ¿no? Porque nos la pueden coger por más lados, ¿no? Yo creo en ese sentido deberíamos hacer un esfuerzo. Yo la sensación que tengo que estamos metidos en un montón de ILP, que se va a pasar el tiempo, se van a pasar los días, y conseguir 500.000 de firmas no es fácil. Yo estaba ILP que se han quedado en el camino, así que les pido a todo el mundo, los que lo tengan claro, que pongan el papelito, que se lo lleven a su casa, que firme su madre, su padre, el perro y el gato, todo el mundo, y que porque si no, no va a salir, ¿eh? Porque ya el tiempo que vamos no va a salir. Para que tenga carácter. Sí, un segundito, una acotación sobre los pliegos de la renta básica y seguimos con... Sí, los pliegos para comenzar con las firmas seguramente llegarán, si no esta semana, la semana siguiente, y ya entonces empezaremos a recoger firmas, ¿no? Mira, un detallito que se me olvidó. Hay un dato que salió hace 2 días en la prensa,
En Canarias, 42% de todo el dinero, o sea, del Producto Interior Bruto de Canarias, el 42%, casi la mitad del dinero que tenemos en Canarias, está en manos del 0,25% de la población. 17.000 millones de euros están en manos de aproximadamente unas 1.200 familias, de los 2 millones que viven. O sea, la mitad de todos los recursos que hay en Canarias lo tienen 1.600 familias. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea de cómo es nuestra, que hablamos de datos, porque hablamos de reparto de la renta en Canarias, son datos del Ministerio de Hacienda de este año. Lola. Primero que nada, felicidades por la exposición, me ha gustado. Yo quiero volver a la pirámide que expusiste tú, de realmente ese 1% de familias que no aparece en la revista Forbes y la parte que hay por abajo, especialmente ese 9%, más que el 9, el 8%, donde se habla de la servidumbre de ese 1%, lo que se han puesto al servicio de ese 1%. Digo, sobre todo los gobiernos y los instrumentos que nos controlan a nosotros y que están bien pagados. Los salarios, desde luego, son muy superiores a la media de los trabajadores y que evidentemente defienden el sistema y justifican el sistema. Aquí un compañero ecuatoriano, Marcos, que en varias ocasiones en la Red de Solidaridad Popular nos repite, pero es que en mi país ya pasamos por esto hace 15, 20 años. Y Ecuador era uno de los países más endeudados de América Latina y la mayor exportación, de otra manera me lo decía él, que tenía Ecuador eran los intereses de la deuda. Y mientras estuvo pagando, iba bien la economía. Ahora nos cuentan aquí en España que la economía está mejorando cuando en 2 años hemos pasado de 600 y pico mil millones de euros de deuda a 1 billón de euros de deuda. Quiere decir, cuando están endeudando más al país, nos están endeudando más a nosotros. Cuando diariamente se pagan solo de intereses 100 millones de euros al día, vamos mejorando y la deuda se va incrementando. ¿Qué mejora es esa? Ya lo explicó Sergio. Interesa evidentemente poner las condiciones, tenernos esclavizados, porque así estamos sometidos a un poder que evidentemente está por encima del dinero, que eso también por su satisfacción, pero evidentemente la herramienta es el dinero. ¿Por qué comento esto? Porque desde la propia Red de Solidaridad Popular, voy a poner ejemplos que lo van a entender, aquí varios compañeros de ellos. Hay compañeros que, por ejemplo, voy a poner 2 casos. Uno de una incapacidad laboral manifiesta, un compañero, un familiar, porque el compañero esto no puede ir a la red, va a su mujer, que tiene un ictus cerebral, una hemiplegia, ha tenido múltiples infartos, 2 válvulas cardíacas, tiene hepatitis, tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la inspección médica le ha dicho que no, que le rechazan la incapacidad. Cuando hemos recorrido a la asistente social, dice, mira, es que de forma sistemática la están rechazando para que el paciente denuncie, la denuncia tarda en torno a 1 año, luego viene la revalorización, igual el paciente se ha muerto o se ha ganado ese año, y muchos de ellos no denuncian porque no tienen, no saben. O sea, a conciencia cometen prevaricación, porque para mí es una prevaricación, para reducir costos, para poder seguir pagando la deuda. Y la otra es, la RAI, la PSI, compañeros que llevan, compañeras que ni tan siquiera le responden, pero algunos que le han dicho que sí, llevan 1 año y 6 meses esperando por ello, y tienen derecho. Estamos hablando de 426 euros, por ejemplo, sin ingresos, sin ningún tipo de cargas familiares que hacen. ¿Qué quiero decir con esto? La iniciativa está bien, pero la iniciativa no va a salir adelante, pero nos va a permitir que se retrate gente en el Parlamento de España. Yo estoy seguro que vamos a recoger más de 1 millón y posiblemente más de 2 millones de firmas. Yo estoy seguro que sí, porque esto va a movilizar mucha gente, pero la iniciativa no se va a conseguir. Lo que nos va a permitir es, si somos capaces de intentar movilizar a la gente necesitada, que estamos hablando de cuántos millones, de millones de gente en el umbral de la pobreza y por debajo del umbral de la pobreza. Unos 8 millones de personas. Entonces, si somos capaces de movilizar
aunque sea el 50% de esa gente, y para ello hay que ponerse a la tarea, y empezar a explicar que es posible, que hay alternativas y empoderar, porque insisto, si esto se aprueba con este sistema y con este gobierno, le pueden dar la vuelta, nos pueden controlar vez a saber tú los manejos de la economía, incluso para prostituir a la gente por esos 550 y pico euros. 643. O 600... Rogamos que sean un poquito, es que hay mucha gente para Vale. un poquito más. Lo que planteo sencillamente un compromiso y entender que este sistema nos lleva a la ruina, a la esclavitud, y que sobre todo a la gente que está organizada. Yo no comparto con la compañera Fernanda eso de que es una profesional. Yo no me siento profesional del activismo social, sino es un compromiso militante. Hay que militar y hay que organizar a la gente. Más allá, incluso, insisto, del voluntarismo y de las discusiones que se pueden dar sobre la mesa. Hace falta organizar a 8 millones de personas, hace falta llegar a ellas, movilizarnos con esta iniciativa, pero llegar a empoderarnos y a coger ese poder, porque si no, no es posible aplicar. Si no está el control económico y el poder real en nuestras manos, no es posible. Hace falta otro gobierno, otra sociedad. Y eso depende de todos nosotros. Hoy en el Parlamento, en el debate sobre Cataluña, se produjo una situación muy tensa cuando Coscubiela, portavoz de Izquierda Unida, de repente se quedó callado para protestar porque Rajoy y Sáenz de Santa María estaban de cháchara por el móvil. Entonces protestó Coscubiela por esto y la presidenta del Congreso le cortó el micro. Con lo cual quiero decir que dar y quitar la palabra da una posición de poder muy importante y que va más allá de lo económico. Está bien, retomando lo que hablaba antes de la erótica del poder. Pero volviendo a la renta básica, que es lo que nos interesa ahora. Yo quiero expresar algunas dudas, porque hay economistas como Juan Torres, que la ha criticado, Vicent Navarro también, y hace 2 veces se lo vi también criticar a Paco Morote de ATAC. Entonces, bueno, hay economistas que plantean que la crisis se superaría si un helicóptero empezara a tirar dinero por todas las plazas públicas. Y esta es una salida capitalista, una salida keynesiana de la crisis. Y digo porque esto se parece un poco a la renta básica, o sea, dinero para todos, quiero decir. Evidentemente la crisis se acaba porque la gente saldría como locos a comprar, a consumir, aumentaría el empleo, aumentaría la productividad, aumentaría, bueno, posiblemente saliéramos de la crisis, pero sería una salida capitalista de la crisis. Entonces yo creo que esta medida es fácilmente asimilable por el capital, ¿no? Tendría que ser una sociedad avanzada. En Alaska existe porque son 300.000 habitantes y tienen unos recursos, unos impuestos del petróleo enormes y pueden permitirse la renta básica. Y mi pregunta es, ¿por qué estos economistas tienen tantas reservas hacia la renta básica? Y creo que han cambiado de opinión, sin embargo. O sea, ¿qué es lo que les ha hecho cambiar de opinión? ¿O cómo superar estas contradicciones que Juan Torres o Vicent Navarro plantean con la renta básica? Y sobre todo, ¿es una medida revolucionaria o no serviría como integración en el sistema? Porque en el último chiste del roto veíamos que cuando no teníamos nada que perder es que cuando se iban a dar situaciones revolucionarias. Esto aumentaría el nivel de consumo, aumentaría la conformidad y entonces pues lo que plantea es una pervivencia del sistema. Por supuesto que estoy a favor de la renta básica, creo que es un derecho de la sociedad comunista, ¿no? A cada uno según sus posibilidades, cada uno según sus necesidades. Entonces, pero en la estrategia es lo primero, porque creo que estamos pasando de la sociedad del ocio, de la sociedad de los trabajadores a la sociedad de los consumidores, en que el ocio es cada vez mayor. Y entonces me parece que lo que se trata es de dividir el trabajo. Yo hice una propuesta de jornada laboral a 30 horas, ¿no? Reducir la edad de jubilación a los 60, porque es una paradoja que los jóvenes no encuentren trabajo hasta los 30 años y tengamos que estar trabajando hacia los 70. Entonces, ¿no sería quizá prioritario la racionalización del mundo del trabajo, reducir el tiempo de trabajo, que trabajen los más jóvenes, que a los 60 nos jubilemos y que trabajemos 4 días de semana, con lo cual tendríamos una sociedad del ocio, que ese sí es revolucionario porque el ocio es la madre de todos los vicios? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué es lo prioritario? ¿Podemos hacer la renta básica
Yo solamente diré una cosa, si te acuerdas, cuando hemos hablado, hablábamos de renta básica, en el reparto del trabajo, como la distribución de la riqueza. En ningún momento creo que se ha dado la impresión de que la renta básica va sola. La renta básica con la reducción del trabajo y con el reparto de la riqueza, el reparto del trabajo, ese es el trío infalible. Creo yo, me ha dado la impresión como que proponías la reducción del trabajo como que no se había mencionado aquí. No, la pregunta es si se puede hacer todo, ¿verdad? Hombre, si me preguntas a mí, la respuesta es sí. Hombre, yo a la vista de la realidad, como están las cosas, hay que partir de una idea muy... que uno dice, bueno, deberíamos llegar a que haya empleo, que los jóvenes tengan empleo. Eso sería deseable, ¿no? Pero es que el sistema capitalista tal cual está planteado desde el Tratado de Maastricht, me parece, ellos ya dan por hecho de que hay que olvidarse de que vaya a haber pleno empleo. O sea, es que ya hay que olvidarse mientras ellos sigan ahí. O sea, que pensar que vamos a llegar a un pleno empleo en donde un empresario me va a contratar, sea un empresario privado o un empresario público, me da la impresión que es estar esperando que, bueno, que me den un trabajo que no existe, porque ni tienen intención. ¿Por qué? Porque como dice Carlos Solchaga, en un libro de Hay Alternativa, y ya que nombres a Vicente Navarro y Juan Torres, ahí lo dice Carlos Solchaga. Dice, bueno, en traducción, pues no me acuerdo la frase completa, no interesa que haya pleno empleo. ¿Por qué? Porque los intereses del gran capital, o sea, tener a mucha gente parada es plusvalía para ello, como dice en una ocasión Eugenio. Eso es una realidad. Cuantos más parados hay, más beneficios económicos. Entonces no lo van a permitir. Entonces, en la disyuntiva de decir, bueno, renta básica, pleno empleo, si ya yo doy por sentado que hay 20 millones, 20 y pico millones, expuse ahí, que están en una situación precaria. ¿Qué esperamos? 20 y pico millones de personas van a aspirar, van a tener el poder de poder alcanzar una situación. Deberíamos. Sin embargo, las realidades tal como están, con el poder de los medios de desinformación que hay, en donde se coge a esos 20 y pico millones y los utilizan como medios para que traigan toda la información de la publicidad que les mandan, lo veo muy complicado. En cambio, la renta básica tiene una virtud, y es que el hecho de estar hablando de la renta básica pone sobre la mesa la concentración de la riqueza en pocas manos. Es decir, yo me imagino que todos los que estamos aquí no estamos de acuerdo que la riqueza se concentre en pocas manos. ¿Qué menos que conseguir, aunque sea una postura capitalista, y vamos a repartir un poco? ¿Por qué? Porque ese reparto es un potencial que tienen los ciudadanos, como muy bien decía Eugenio, y antes dije yo, si da la posibilidad que las personas sí queremos, haremos cooperativas si queremos hacerlo. Mientras que sin renta básica es imposible. Estamos siempre con la mano así para ver si me dan un puesto de trabajo. Y si son de poco tiempo, estoy un poquito aquí y un poquito allá. La renta básica es un potencial que tiene la ciudadanía para decir, oiga, por lo menos tengo mis espaldas cubiertas, que a lo mejor yo me haré un capitalista de más. No sé qué es lo que se puede hacer con 600 euros, la verdad. Pero bueno, a lo mejor se puede hacer, porque si pagas esto, pagas lo otro, no te va a quedar muchas posibilidades. Pero sí tienes la posibilidad que al sumar la sinergia que da renta básica de un individuo con otro, que se formen grupos que permitan hacerle frente ante una petición de un empresario, decir, oye, ¿tú te arrodillas? No, ahora no me arrodillo, ahora tengo la posibilidad de hacer otra cuestión. Marta va a contestar un momento y enseguida la Pedro. Venga. Sí, yo quería, bueno, primero que nada, ya digo, Sergio, sé que estás de acuerdo con lo que acabas de decir. Me parece que en un momento de emergencia social como este, no podemos tampoco quedarnos en especulaciones teóricas que son muy interesantes y que a mí particularmente me interesan mucho, pero que lo primero es resolver unas cuestiones que están sangrantes y que hay que resolver ya. Eso es para empezar, y esto es, digamos, lo digo como persona que está en contacto con lo que se llama la exclusión. Yo mismo estoy en una situación de riesgo de exclusión, pero además llevo mucho tiempo trabajando y en contacto con personas de riesgo de exclusión. Eso no permite que nos pongamos a filosofar en si es marxista o no es marxista, si va a sostener el capitalismo o no va a sostener el capitalismo. Eso para empezar. Pero es que además sí es una herramienta de transformación. Pensemos en el tiempo que libera. El tiempo que libera la renta básica, ¿en qué va a ser dedicado? Puede ser dedicado a muchas cosas. Hay muchas personas que pueden dedicarse a, como decía Hampari, a dedicarse a surfear en la playa de Malibú toda su vida. O hay muchas personas que van a dedicarse, voy a montar con otra persona una cooperativa porque quiero dedicarme al campo, quiero dedicarme a pintar, quiero dedicarme a hacer lo que me dé la santísima gana, ¿verdad?
porque el trabajo no es el centro de mi vida ahora. Y también puedo seguir trabajando, por supuesto, y también puedo trabajar porque quiero acumular más. Pero la renta básica, tengamos las miras de decir, la renta básica libera tiempo, nos libera para poder realizar multitud de tareas, multitud de cosas que son ahora impensables, porque somos unos esclavos, y son ahora impensables, para pensar, para conservar, para querer, para estar con los amigos, para cuidar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso me parece a mí que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Aunque no, ya vendrá la pregunta sobre los candules y los pagos, que todavía no ha salido, pero lo estoy esperando. Pepe. Espera, otra cosa. Sí, pero no, que es importante esto. No, pero es que es importante, porque esto, que sepan, la renta básica de las iguales, no lo he puesto aquí porque no está en la ILP, no he ceñido la ILP. La renta básica de las iguales defiende que de ese cantidad que se entrega a cada persona, un 20% vaya a un fondo social. A un fondo social, ¿qué significa? Que ese fondo social va a ser un fondo social que cada vez, digamos, podría ir a más, porque dirigimos a una sociedad, vamos a decir, postcapitalista o comunista, como la queramos llamar. Ese fondo social va a ser sería gestionado por todos los miembros de una comunidad, pongamos un municipio, una asamblea, la que decidamos. Y eso va a ser, digamos, ese dinero va a ser el dinero en el que todos pongamos de acuerdo cómo nos gastamos ese dinero. Cómo, digamos, en ese sentido estamos hablando de comunidad, ¿vale? No sé si se fijan en este componente es un componente transformador, muy importante. La renta básica ya por sí, sin añadírselo, para mí es transformadora. Pero cuando le añades esto, es todavía más transformadora. Porque imagínense, ¿verdad?, que entre todos vamos a decidir en esa parte de nuestra renta básica, cómo desarrollamos en el ámbito que vivimos en un ámbito local, municipio en la calle, la cuadra, la manzana, el barrio, lo que sea, estoy como con el lenguaje humano, pues vamos a decidir cómo gestionamos, ¿verdad?, ese dinero para tener servicios, para poder beneficiarnos todos. Ese componente que no he explicado porque no está en el ILP y no quería tampoco rellenar y confundir, es un componente de la renta básica de las iguales que no defienden todos los modelos, pero en el modelo de las iguales sí lo defienden. No sé si con esto me aclarará un poquillo más. No, yo situaría la renta básica, la consigna por una renta básica al nivel de la consigna histórica de los 3.8, en el sentido de que es un objetivo a conseguir, de que es un objetivo que se puede conseguir sin cambio de sistema, pero que promueve el cambio del sistema. ¿Por qué situarlo en ese nivel? Porque como mismo se situaba en la lucha por los 3.8, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de cultura, habría que situarnos en el tema de cuál es el origen de la renta básica. Y el origen es el incremento brutal de la productividad del trabajo humano que se ha ido produciendo históricamente. Estamos en unas condiciones de que el trabajo humano es en las estadísticas que hablabas tú ahora de la Unión Europea, de que ya no hablan de pleno empleo. Eso es consecuencia del trabajo humano, y el trabajo humano no es una cuestión individual de la productividad del trabajo humano, y esa productividad no es una cuestión individual, ni local, ni de una sociedad, es del conjunto de la humanidad que ha crecido esa productividad del trabajo, que nos coloca en una situación de que es posible repartir el tiempo, lo que tú decías, disminuir el horario de trabajo, pero para eso necesitas aumentar, tener un elemento de lucha, de bandera. La bandera de enganche para mí es esa, de la renta básica de ciudadanía. Por ser ciudadano, esta sociedad produce lo suficiente para que ningún ciudadano se muera de hambre. Y por ser ciudadano yo tengo derecho a una renta básica mínima de subsistencia. Claro que eso no es conseguible hoy para mañana, pero sí se puede ir avanzando en esa línea, como no se ha conseguido, y todavía es una lucha de hoy, la de los 3.8. Los 3.8 teóricamente se consiguieron, pero cada día lo tenemos que estar luchando por esos mismos reducción del tiempo de trabajo de cada trabajador. Ese es para mí el marco en el que se sitúa la renta básica, en un objetivo para conseguir un cambio social, pero que tiene una base real, que tiene una base del trabajo, del aumento de la productividad del trabajo humano, y ese aumento se lo están quedando, y es lo que se ha ido produciendo, se está acumulando cada vez en menos personas, cuando es un trabajo social. Y lo que hace la renta
básica de ciudadanía es distribuir ese ese incremento de productividad, repartirlo socialmente. ¿Cómo se hace el acopio por cada aparato de Estado, por cada Estado, para después repartirla? Eso es cuestión de la lucha política. Es un tema de lucha política, pero el objetivo fundamentalmente de la renta básica es: yo por ciudadano en este nivel de productividad de la sociedad humana tengo derecho a una renta mínima para subsistir. Esa para mí es la filosofía que lleva la renta básica. Rafael quería decir algo. Sí, Sí, son las 10. Ah, vale. No. Vale, si hay gente que no ha hablado primero... Sí, un momentito, un par de palabras. Si alguien primero quiere hablar, luego No, el chico de las personas y luego el chico de las que está ayudando. ¿Tú lo estás hablando, verdad? Sí, ella también quería, ella lleva tiempo. María, no me has contado. Él ha preguntado. Bueno, tú y luego él. Venga, que vale, tenga preguntas. Lo que quería decir es que yo estoy a favor de la renta básica. No voy a poner ningún pero, porque estando en el entorno que estamos, el neoliberalismo salvaje yo no voy a pelear por lo mismo. Todo lo contrario, voy a dar muchas facilidades, y lo que le interesa al sistema es que estemos con ese lenguaje propio del capitalismo peleado entre nosotros. Estoy a favor, además que está muy bien explicada. Una de las cuestiones es que debería de ser en el marco de toda la Unión Europea y a nivel mundial, porque ocurriría que y fuesen muchas personas a este país a buscar dignidad, ¿no? Y entonces el país se llenara de personas, puede ser, no sé, estoy especulando. Y entonces esto justificarían de que no se puede mantener porque son tantas personas las que están entrando al país. Es decir, quiero decir que esto hay que extenderlo, hay que hacerlo por lo menos en el marco de la Unión Europea, que se consigue, porque hay mucho espacio para meter a todas esas personas que vengan de todos esos países deprimidos por la Unión Europea Occidente, que vengan a buscar dignidad con todos sus derechos. Obviamente tendría un efecto llamada, eso se contempla, claro que sí, pero eso creo sinceramente que no nos debe desviar del objetivo. Sí tendría un efecto llamada y contra eso pues habría que buscar tal. Y no olvidemos que la renta básica tiene una vocación colectiva a todos los niveles, no en cuanto a personas, sino también en cuanto a territorios. Que no se ponga ahora mismo, o la ponemos todos o no la pone nadie. No, esa no es la tesitura. Claro que tienes razón en lo que dices, claro que se nos puede cargar de solventar uno más de los muchos que hay, pero ahí seguramente se buscará otra solución que no derive de la renta básica, es de lo que hablamos, derivará de otras muchas más cosas. Esto todo es una cadena y centrarnos en un único problema creo que es perder el sentido y perder la virtud de las medidas transformadoras en realidad. Claro que tiene un efecto llamado. Hay una cuestión, y es que simplemente por el hecho de que no resuelva el problema ese, no es motivo para decir no a la renta básica, evidentemente. Sí. No sea tramposo. Yo creo que... Y María. No, señor. Va, pero luego va el ministro de la Secretaría. No, perdón, va Diego que le tocaba, era yo. Bueno, es que iba él antes que tú, pero como yo pensé que me puso la misma pregunta, iba él antes que tú. Sí, bueno, yo estudio en la universidad, trabajo social y siempre te explican un montón de pagas, un montón de la PCI, la RAE, todas estas, las preparan y todo esto. Y en todas tienes que tener un montón de requisitos, un montón de... Es casi como limando, ¿no? Y como usuario de los servicios sociales, yo parece que tienes que aceptar la comida esta del banco de alimentos, que no te da para nada, no sirve de nada. Y me gustaría saber si esta renta básica ojalá se apruebe, se consiga, yo espero que sí. Si todas esas pagas y toda esa asistencia se terminaría eliminando, porque está explicado, ¿no? Que la... Vale. Bueno, tú explicabas que esta renta básica era compatible con otras pagas, pero las otras pagas suelen ser de días mucho menores. Entonces yo creo que al final...
sustituiría a todo el sistema de pobres que son inferiores, lo sustituiría. Sí, con lo cual toda esa burocracia además se ahorraría, que otra fuente de financiación importante, toda la inmensa burocracia que rodea, que si te doy la paga, no te lo doy, si no te doy la paga, si no te lo vete para allá, vete para acá, vete para acá. Todo eso estaría, digamos, ya no prescindiríamos de eso, ¿no? O sea, que sería esta renta básica que es superior, ¿verdad? Absorbería, digamos, la otra, que sustituiría la otra. Solamente en el caso de que las prestaciones fueran superiores, las que ahora te corresponderían por las superiores, la renta básica completaría a la que, o sea, la renta básica tendría que completarse con la cantidad que te falta para alcanzar tu prestación, la que ahora mismo tienes. Es que creo que es muy necesario eso, porque yo estudio trabajo social, ¿no? Y supuestamente debería defender los servicios sociales, pero como usuario te das cuenta de que están bien, ¿no? Son necesarios, pero no son suficientes y... Creo que tenía que ver con lo que había dicho Sergio de los sí, no, explicado perfectamente. Y ya, simplemente por añadir un poquito más, que hoy en día yo sé que el 94% del dinero lo crean los bancos. Los bancos crean dinero y a través de anotaciones contables y entre ellos, pues se mueve el 95% del dinero. Luego, nosotros tenemos la idea de que cuando tenemos billetes en las manos, esa es la creación de dinero, pero no, es lo que... Y lo que iba a decir, antes también se hablaba del miedo a que la renta básica pudiera crear inflación por exceso de demanda. Hay que decir que eso va a depender de la respuesta de la oferta, por decirlo ya en términos de manual de economía. Es decir, si hay sobrecapacidad y ahora hay sobre y la productividad va mejorando, pues habrá mucha capacidad de que la oferta responda a ese exceso de demanda. Nosotros no lo vería como un problema serio. Y luego, yo creo que lo bueno de esto es, como lo he señalado Eugenio, de que es realmente un gran instrumento en manos de los de abajo, los trabajadores, digamos, porque el capitalismo tiene una relación de poder. El estado del bienestar parecía imposible, pero hubo un contexto, una correlación de fuerza, una situación de poder de los de abajo, derivada de la alianza antifascista de la Segunda Guerra Mundial, y permitió el estado del bienestar. Fue un golpe también para el capitalismo, pero ahora la lucha de clases la están ganando ellos, y digamos, estamos en una situación de debilidad, pero de alguna forma lo importante aquí es utilizar instrumentos, y evidentemente ahora sería ganar esto es incrementar enormemente el poder de los de abajo, pero estamos en una situación complicada. Sí, mira, mi intervención va en la línea de este hombre del comienzo de la intervención de él y de la línea del otro. Yo creo que sería, no sé en qué manera se podría hacer de que esta ILP fuera a nivel europeo. Y claro, yo soy tan pesimista como Lolo, que sé que no se va a salir adelante o se va a prostituir como se hizo con la anterior ILP. Entonces, pregunto, ¿y después qué? ¿Y después qué? Es decir, después de presentar la ILP que no sea aprobada o que se constituya, después qué acciones vendrían a cabo, si hay algo preparado, si... Después lo que toca es seguir luchando. Pero... Seguir luchando. Es lo que hacemos, los que defendemos... Bueno, Enrique a lo mejor lo contesta. Sí, bueno, yo diría... A ver, sobre los debates, no ha sido un debate, han sido preguntas a la mesa. Yo les propongo esa idea como reflexión, porque sería bueno que dejaran ustedes que la gente hablara y al final ustedes afinen y pongan los acentos correspondientes, pero no se preocupen en dar respuesta a todo lo que diga, digamos, desde aquí. Entre todos vamos construyendo lo colectivo, creo. Bueno, yo diría que, la intervención de Enrique pues puso el dedo en algunos asuntos y tal, que en gran parte se han estado comentando y respondiendo. Yo lo que diría es, me voy a permitir, para intentar no repetirme, yo estoy bastante de acuerdo con algunas cosas que decía con Marta, que dio respuestas a algunas de esas dudas y algunas dudas que se han dado por aquí. Yo quería poner el acento en un par de ideas. Una es que
lo que dicen los estudiosos del capitalismo es que el capitalismo europeo y el mundial necesita convivir durante mucho tiempo con grandes bolsas de paro. O sea que no va a haber pleno empleo. Eso es una gran mentira, ¿verdad? Y el capitalismo nunca ha vivido con pleno empleo, tampoco nos creamos fantasías. Ellos siempre han vivido con paro, explotación, empoderamiento de condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que no tengamos una perspectiva de pleno empleo. Otra idea, creo yo, es que yo entiendo, pero no de la espalda, otra idea es que cuando se habla de necesidades básicas, hay unas necesidades básicas que podríamos decir que se resuelven en el terreno de lo individual, quizás en el terreno familiar, pero hay otras necesidades básicas que se resuelven en lo colectivo, en lo social, en la plaza pública, en el espacio público, en el colectivo, en el club de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay necesidades colectivas. Y el sistema capitalista, durante cierto tiempo, ha permitido que estas necesidades colectivas tengan una renta básica. O sea, yo quiero decir que no nos asustemos mucho con la palabra. La socialdemocracia europea en algunos momentos llegó casi a tener una renta básica. Las coberturas sociales garantizaban unos ingresos mínimos, pero creo que era así, ¿no? No con el carácter generalista, vale. Diría otra cosa. La seguridad social española en determinado momento fue renta básica. Solamente llegabas y te apuntabas y tenías a los derechos básicos sanitarios. Sin más, es una renta básica que da el Estado a los ciudadanos, traducida en atención a la salud. Igual que la enseñanza pública era una renta básica, como yo creo que esa idea es fuerte para explicar qué es lo que queremos hacer. Entonces no nos asustemos, porque, dándole la vuelta a tu argumento, Enrique, si hay más enfermos va a haber más revolución, si hay más paro y más pobreza va a haber más revolución. No me lo creo. ¿Va? Entonces, los factores de equilibrio social que podamos obtener, bienvenidos sean. Y pondría el acento en otra idea, que es que, como bien decía, no es solo una renta básica. Es decir, o sea que la solución de la renta básica, ¿en qué contexto se puede desarrollar? Reforma fiscal, reparto del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras medidas que y ahí yo quiero poner acento en la importancia de esta iniciativa. Es decir, lo que tú planteaba Lolo. ¿Y después qué? Bueno, después es una batalla. Es una batalla que o la ganamos, es decir, la batalla de la invisibilización del pobre, de los parados, el ocultamiento de las grandes miserias que este sistema tiene, tenemos que romperlo. Porque lo que dicen también, la gente a la que yo me permito leer y me convencen, o este capitalismo salvaje, lo dominamos los que no queremos capitalismo salvaje, y lo dominamos en una perspectiva democrática, integradora, igualitaria, etcétera, etcétera, o lo que nos viene es el fascismo, compañeros y compañeras. Eso es lo que dicen también muchos pueblos. Es decir, ¿qué ocurre? Que en esta situación de crisis, etcétera, etcétera, ¿no? El fascismo es uno de los grandes peligros. Entonces, o rellenamos, o le damos contenido a alternativas que vayan en ese camino, ¿no? Y yo me permito decir que ese es un aspecto interesante. Es decir, o le damos contenido democrático, socialista, igualitario, comunista, como le quieran llamar, alternativo, anticapitalista, a todas las contradicciones que nos presenta el sistema, o se la van a dar los fascistas, claro. María. Escrita con sangre en nuestra historia está la lucha del obrero por vencer al capital. Hombre contra hombre compitiendo por el poder y el dinero sin pensar en nada más. Y aquí estamos, el resto sin saber a dónde nos arrastra tanta guerra de poder. No podemos luchar con antifaz, a cara descubierta nuestra fuerza es la verdad. Uniendo las manos en la alianza del trabajo avanzaremos